Shanghai Wan Shanghai Moshiko, Wan Jini, Woshi Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 26 de octubre de 2015, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información del 27 de octubre de 2015. La primera nota se intitula Un cambio en las relaciones entre China y Reino Unido. La visita del presidente Xi al Reino Unido ha despertado gran interés en los medios de comunicación internacionales, tanto de los medios chinos como británicos. Como hispanohablantes, generalmente tendemos a mirar con lejanía estas noticias ya que se desarrollan en terceros países. Pero no debemos engañarnos, la visita del presidente Xi al Reino Unido marca un hito importante en el ámbito internacional y en un mundo cada vez más globalizado, lo que sucede entre estas dos grandes potencias afecta a nuestras realidades locales. Para comprender las verdaderas implicaciones de esta visita es necesario analizar algunos puntos importantes. Primero que todo, que esta sea la primera visita de un premier chino en 10 años marca un hito, a la vez que pone gran presión y atención mundial. Que se realicen estas reuniones supone un fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Es por esto que los medios han señalado que es el inicio de una época dorada estableciendo sólidas bases de las relaciones de ambos países. China y Reino Unido son dos países que ejercen gran influencia en la economía mundial, así que cualquier indicio de fortalecimiento de sus relaciones y nuevos acuerdos resulta importante. Esta visita ha tenido algunos matices interesantes, señal clara de que ambos países desean llevar sus relaciones al próximo nivel, más profundo, sólido y a largo plazo. Se comienza a perfilar al Reino Unido como el principal socio chino en Occidente. Por lo mismo, este concepto de época dorada no parece erróneo en absoluto, ya que supone que las relaciones entre ambos países se encaminan hacia su máximo potencial. Y no solo en el papel, sino que también en la práctica. Ambos mandatarios enfatizaron que los acuerdos realizados no solo son importantes para las grandes empresas, sino que también afectarán positivamente a toda la sociedad. En términos comerciales, ambos países han firmado acuerdos por más de 60.000 millones de dólares, algo que sin duda ayudará a activar la economía del Reino Unido, potenciando las inversiones y la generación de empleos. Esto llevará a que aumentará la inversión de compañías chinas en Reino Unido, mientras que compañías del Reino Unido tendrán acceso más expedito para instalarse en China. Otros puntos importantes de la adhesión británica al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, reconociendo esta institución dentro del contexto internacional. Este reconocimiento del banco deja muestra del serio compromiso que tiene el Reino Unido con China. Por otra parte, el acuerdo de cooperación nuclear entre ambas partes es quizá uno de los acuerdos más llamativos de la gira, donde China invertirá en este sector, entre otras cosas, para terminar la central de Hinkley en el año 2025. Y como no todo es inversión, también se realizaron avances importantes en otros ámbitos. Se concedió una visa múltiple de 2 años para los viajeros chinos, un reconocimiento de China como un importante mercado de turismo emisor. Las previsiones a futuro señalan que los turistas chinos serán una fuente importante de activación económica. En el caso de Europa, los viajeros chinos gastan en un día de viaje lo que un turista europeo gasta en una semana, lo que los posiciona con un fuerte mercado. En el Reino Unido, el turismo del lujo, compras de idiomas y de conferencias se encuentra entre los primeros puestos. Sin duda que aceptar viajeros chinos de corto y largo plazo acercará a ambos países, no solo de los beneficios económicos, sino que también porque el turismo supone un intercambio cultural. Por ejemplo, cada día más jóvenes chinos viajan a Europa para estudios de pregrado y posgrado. Estas generaciones tendrán una visión integral de ambas culturas, avanzando en la tolerancia y el conocimiento del otro. Estos estudiantes serán los futuros pioneros en el ámbito de negocios y del capital humano que regresará a China. Estos viajes de largo plazo comienzan generalmente a través del turismo. Viajar facilita la comprensión entre culturas y el primer paso es la facilitación de los viajes y las visas. Continuando con la idea de un nuevo paso en las relaciones entre China y Reino Unido, un cambio hacia la hospitalidad, amistad y cooperación a largo plazo que ha caracterizado los 5 días de visita. Durante uno de sus discursos, Xi recordó su primer viaje a Reino Unido y también repasó las relaciones históricas entre ambos países, dos civilizaciones con una fuerte y larga tradición. Es una señal que esta visita va más allá de la simple firma de acuerdos comerciales, sino que más bien está enfocada en tocar lo más hondo de los corazones de ambos pueblos. Aunque se encuentran alejadas geográficamente, ambas están relacionadas y en la actualidad comparten intereses. La iniciativa como una franja y una ruta, y la ruta de la seda solo confirman estos fuertes y profundos lazos. Señales del cambio de la implicación de las relaciones también se reflejan en los lugares donde se celebraron las actividades. Se vio a Xi Jinping en reuniones en la residencia de Cameron, tomando cerveza en un local de Checkers en un ambiente distendido y alegre, familiar. Además, la esposa de Xi, quien lo acompañó durante su visita, llamó la atención de los medios y redes sociales en su compromiso y estilo. Ambos, Xi y su esposa, han realizado un excelente trabajo dando una buena imagen de China. Todas estas señales nos dicen que esta es una visita que marca un antes y un después de las relaciones entre ambos países. Sin duda posiciona al Reino Unido como el principal aliado chino en el viejo continente y pone también en evidencia el trabajo que está realizando China para fortalecer las relaciones entre sus aliados, ya que también durante este año el presidente Xi visitó los Estados Unidos, dos aliados fuertes que ofrecen una gran oportunidad para China, posicionándose y poniendo a la cabeza del escenario internacional actual. La capacidad de inversión de China y su solidez como economía hace que Reino Unido esté intentando ser el mejor socio de China en Occidente. Atrás quedaron etapas del conflicto tales como las guerras del opio y ahora ambos países se encaminan a una cooperación exitosa.
concluye esta información. La siguiente, Banco Central chino seguirá regulando tasas de interés pese a liberalización. La nueva acción de China de dar libertad a sus bancos para que establezcan sus propias tasas de interés de depósitos no significa que renuncie a controlar el mecanismo de formación, enfatizó el Banco Central. La regulación puede ser necesaria en algunas situaciones anormales porque el mecanismo sirve como un instrumento esencial para las políticas de macrocontrol, de acuerdo con un comunicado público en el sitio de internet del Banco Popular de China. China regulará la tasa de acuerdo con sus distintas etapas de crecimiento y ciclos de inflación, dijo el vicegobernador del banco. El funcionario justificó la política al mencionar que los bancos estadounidenses elevaron las tasas de interés de depósitos muy por encima de la tasa oficial cuando estalló la crisis financiera y el efecto que esto tuvo en una estabilidad financiera más amplia. El Banco Central eliminó el control de las tasas de interés para los préstamos bancarios en julio de 2013 y el viernes pasado dio a los bancos domésticos la libertad por mucho tiempo esperada para establecer sus propias tasas de interés a los depósitos. Las tasas de interés de China han sido liberalizadas básicamente, señala un comunicado del banco y considera a la acción del viernes como un hito importante en la reforma financiera del país, concluye esta información. La siguiente, China avanza hacia liberalización de tasas de interés. El Banco Central de China eliminó el tope a la tasa de depósitos al anunciar reducciones tanto a las tasas de interés como a las reservas de los bancos, mientras avanzan las reformas financieras en medio de una economía desacelerada. Antes del anuncio, los bancos que operaban en China solo podían flotar sus tasas de interés dentro de un cierto rango de la referencia establecida por el Banco Central. Las reducciones previas en las tasas de este año habían sido ajustadas a las acciones para ampliar este tope. Luego del anuncio, muchos bancos pequeños y medianos habían flotado sus tasas de depósitos alrededor del 30% por encima de la referencia para ubicarlas en 2%. Esta cifra es superior al 17% para colocarla en 1.75% de los 5 principales prestamistas estatales de China. La abolición del tope en la tasa de depósitos es un gran paso para la liberación de la tasa de interés. Esta acción también es importante pues envía un mensaje claro de que la reforma no se está deteniendo a pesar de la turbulencia de la economía y en el mercado, dijo un economista de Goldman Sachs. El crecimiento económico de China en el primer trimestre disminuyó a su nivel más bajo en 6 años, 6.9%. El Banco Popular de China redujo las tasas de interés de referencia 6 veces desde noviembre pasado. La tasa de depósitos a un año disminuyó de 3% a 1.5%. La segunda mayor economía del mundo está pasando por una transición difícil hacia un modelo de crecimiento impulsado por más servicios e innovación y la reforma del sistema financiero ha sido considerada como clave para garantizar una asignación de recursos más eficiente y basada en el mercado. La liberalización de la tasa de interés está entre las reformas financieras más cruciales de China. Los reguladores chinos eliminaron el mínimo de la tasa de préstamo en 2013 y permitieron que los bancos emitieran certificados de depósito a tasas de interés negociadas. La eliminación del tope en las tasas de depósito es considerada como el último obstáculo hacia tasas de libre flotación. Mientras que los analistas dan la bienvenida a la acción del Banco Popular de China, muchos dicen que China sigue estando lejos de formar un sistema de tasa basado en el mercado, pues necesita producir un nuevo esquema de fijación de precios para reflejar la dinámica de la oferta y la demanda. Luego de la abolición del mínimo de la tasa de crédito, el Banco Central pidió a los prestamistas estatales y algunos bancos comerciales informes diarios sobre la tasa de interés que cobran a su mejor cliente. Esto se usa para calcular la nueva tasa de préstamo de referencia. La tasa llamada tasa de préstamo principal indica el precio de un préstamo a un año. La eliminación del tope de la tasa debe estar seguida por el establecimiento de nuevas tasas de política y reformas que hagan a todos los participantes del mercado más sensibles a las tasas y al mecanismo de transmisión más efectivo, dijo un analista de la empresa Citic Securities. El banco anunció en un comunicado que el objetivo final es ya no publicar la tasa de referencia. La liberalización permite las tasas de interés que reflejen verdaderamente la oferta y la demanda del mercado y sirve como referencia política para el Banco Central. Esto facilitará la transición de los ajustes de políticas de cuantitativas a basadas en los precios, indicó el Banco Popular de China. El Banco Central agregó también que en el futuro se ajuste a las tasas dependerá más de instrumentos monetarios basados en el mercado, concluye esta nota. La siguiente, crecen activos y deuda de banca china. Los activos y las deudas totales de las instituciones bancarias chinas aumentaron en septiembre, de acuerdo con datos publicados por la Comisión Reguladora de la Banca de China. A finales de septiembre, los activos nacionales de las instituciones bancarias chinas, incluidos los bancos comerciales, los bancos de políticas y las cooperativas de crédito rural, se habían incrementado en un 15% con respecto al año anterior hasta situarse en 188 billones de yuanes, el equivalente a 29.6 billones de dólares, mientras que la deuda total era de 174 billones de yuanes, con un incremento interanual del 14.2% según la Comisión. Las tasas de crecimiento respectivas de los activos y las deudas, ambas importantes indicadores de la salud de la banca, se ralentizaron en comparación con los niveles registrados a finales de agosto. Los datos de la Comisión muestran que los activos totales de los bancos comerciales aumentaron un 10% durante el periodo, al tiempo que la deuda lo hacía un 9.3%, concluye esta información. La siguiente.
Alcanzado acuerdo de inversión de más de 2.000 millones de yuanes en Semana de Innovación en Beijing. La primera semana del espíritu emprendedor e innovación de China concluida en Beijing registró inversiones por valor de más de 2.000 millones de yuanes, el equivalente a 315 millones de dólares. La semana se inició el 19 de octubre en Zhongguancun, una importante zona de alta tecnología en la capital china. Se celebraron competiciones y foros para fabricantes, los inventores, autodidactas y artesanos, así como empresarios e inversores en las ciudades de Beijing, Shanghai, Shenzhen, Wuhan, Xi'an, Chengdu, Hefei y Shenzhen. Los expositores de Beijing representan el 46% del total de proyectos participantes durante la semana, en la cual se alcanzaron 108 tratos de intención cooperativa y 117 acuerdos con inversiones que excedieron los 1.000 millones de yuanes, informó el Comité Administrativo de Zhongguancun. El gobierno ha aprobado nuevas medidas para animar a la innovación y al espíritu emprendedor, entre ellas el apoyo financiero, la construcción de infraestructura y la asistencia administrativa. Frente a la recesión económica, China ha estimulado al espíritu emprendedor y la innovación para crear nuevos trabajos y mejorar las capacidades de sus ciudadanos con el fin de impulsar la ralentizada economía, concluye esta información. La siguiente, China busca cuadruplicar ingresos del mercado de mensajería para 2020. China planea cuadruplicar los ingresos del mercado de mensajería para 2020 con miras a impulsar el consumo y los servicios ante una economía lastada por la ralentización del comercio y la inversión. Se establecerá una meta anual de ingresos en la industria de la mensajería de 800.000 millones de yuanes, el equivalente a 126.000 millones de dólares para 2020, según un documento emitido por el Consejo de Estado. La suma casi cuadriplica la de los ingresos registrados el año pasado, unos 204.000 millones de yuanes, cifra que representó un aumento interanual del 42%. El país asiático planea construir para 2020 un sistema de mensajería seguro y eficaz con una cobertura nacional, una tecnología y unos servicios avanzados y conexiones internacionales, señala el documento. Además, se establece una meta operativa de 50.000 millones de paquetes anuales comparada con los 14.000 millones entregados el año pasado. Con dichas metas, el sector ha de crear 200.000 nuevos empleos cada año, apoyando unas ventas minoristas en Internet de 10 billones de yuanes anuales y sirviendo a 270 millones de clientes diarios como promedio, añade la nota. El documento recuerda algunos problemas existentes en la industria, como la baja eficiencia, la infraestructura atrasada, las lagunas en la seguridad y la débil competitividad en términos globales. El gobierno estimulará a las empresas del sector a usar tecnología informática como el Internet móvil, los datos masivos y la computación en la nube para mejorar los servicios y elevar la eficiencia. Las autoridades simplificarán el proceso de trámite de licencia para las agencias de mensajería, dará preferencia a la infraestructura del sector en la planificación del uso de terrenos y subsidiará la construcción en infraestructura de las zonas rurales y las regiones más occidentales. A pesar de la ralentización económica, los servicios de mensajería han crecido de forma estable a medida que las compras en línea han ido ganando cada vez más popularidad en China. La cantidad de paquetes entregados por mensajería se ha incrementado 8.2 veces durante los últimos 6 años. En la primera mitad del año, los servicios aumentaron más del 43% interanual. Cada ciudadano chino recibió de promedio más de 10 paquetes del año pasado, aunque las redes de mensajería cubren solo la mitad del territorio del país, concluye esta nota. La siguiente, transporte de carga ferroviario de China sigue descendiendo. El volumen de carga ferroviaria de China, un indicador clave de la actividad económica, descendió en los primeros 3 trimestres de 2015, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. Los ferrocarriles de China transportaron 2.530 millones de toneladas de cargamento entre enero y septiembre, un 11.4% interanual menos en comparación con el descenso del 10.9% registrado en los primeros 8 meses del año y el del 10.1% del primer semestre, según la Comisión. Únicamente en septiembre se transportaron en tren 270 millones de toneladas de carga, una caída del 15.6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las cifras se han conducido al mismo tiempo que la actividad industrial de China se situaba en territorio de contracción en septiembre, la cuarta vez en lo que va del año. El índice general de compras oficial del país registró una lectura de 49.8 el mes pasado. Una cifra por encima de 50 indica expansión, mientras que una por debajo representa contracción. La economía de China creció un 6.9% interanual en el tercer trimestre de 2015, menos que la tasa del 7% de la primera mitad del año. Se trata de la primera ocasión en que el crecimiento trimestral se sitúa por debajo del 7% desde el periodo abril-junio de 2009, concluye esta información. La siguiente, recorte de tipos de China es muy diferente a flexibilización cuantitativa, asegura Banco Central. La reciente decisión de China de recortar las tasas de interés y reducir la tasa de flexibilización obligatoria fue muy diferente a la flexibilización cuantitativa, indicó en un comunicado el Banco Popular de China. La expansión cuantitativa es un tipo de política monetaria utilizada por los bancos centrales para estimular la economía cuando la política monetaria estándar se ha vuelto ineficaz. La flexibilización cuantitativa es a menudo considerada como un último recurso para estimular la economía en caso de una recesión o depresión continua, incluso cuando un banco central ha bajado los tipos de interés a cero y ya no puede bajarlos más, manifestó el Banco Central chino. El banco recortó sus tasas de referencia de préstamos y depósitos a un año en 25 puntos cada uno, al 4.35% y al 1.5% desde el 24 de octubre. Sin embargo, los recortes de tasas de interés y el coeficiente de reservas obligatorias por el banco en esta ocasión son obviamente medidas monetarias convencionales, ya que los tipos de interés de
de China son superiores a cero y el Banco Central todavía no está limitado por la política de tasas de interés cero. El banco rebajó el coeficiente de reservas obligatorias para todas las instituciones financieras en 50 puntos básicos. Después del recorte, el coeficiente se encuentra en el 17% para las grandes instituciones financieras y el 13.5% para las pequeñas y medianas. China todavía tiene un gran margen de maniobra respecto a los tipos de interés y herramientas de políticas de coeficiente de reservas obligatorias para inyectar liquidez con el fin de impulsar la economía. Por lo tanto, el recorte de las tasas no debe interpretarse como una flexibilización cuantitativa que se distingue de las políticas monetarias estándar de la banca central. Se trata de la quinta reducción del coeficiente de reservas obligatorias en casi 9 meses y en la sexta ronda de recortes de los tipos de interés en casi 11 meses, concluye esta nota. Así damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sai Chen, Min Tan Chen.